Buenos días a todos. Bienvenidos al quinto y último día del encuentro de complejidad y autoorganización organizado por el Grupo de Complejidad de la Universidad Distrital. Para el día de hoy, y empezando con pie derecho, tenemos una conferencia muy importante que trata sobre la autoorganización en redes biológicas. Para esta conferencia tenemos a dos expositores muy importantes, que son el profesor Luis Fernando Niño Vázquez y el estudiante de doctorado Alfredo José Bayolo Sierra. Por su parte, el profesor Luis Fernando Niño Vázquez es actualmente docente en la Universidad Nacional. Él tiene un doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Memphis. Tiene muchas publicaciones y actualmente muchos libros publicados a nivel internacional. Uno de ellos es Immunological Computation, Theory and Applications, publicado en el 2003. Y por otra parte, el estudiante Alfredo José Bayolo Sierra está cursando doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad Nacional. Entonces los solicito un muy fuerte aplauso para ellos, por favor. Muy buenos días. Primero que todo, un agradecimiento a nuestros amigos cercanos de la Universidad Distrital, con quienes nos conocemos de hace mucho tiempo y con quienes mantenemos, aunque no nos vemos muy seguido como quisiera, los llevo en el corazón. Y también digamos, se ha habido siempre como una cercanía entre la Universidad Nacional y la Universidad Distrital, pero pues yo sé que este encuentro está organizado además de ellos por otros que están interesados en el tema de la complejidad. Cuando llegó el profesor Eugenio Aguirre Andrade y llegaron otros personajes como Marco, que conozco acá, yo me morí el susto peor que lo que tenía antes, porque aquí hay unos expertos en el tema de la complejidad, entonces les pido como que sean ahí un poco pacientes conmigo y si me digo cualquier barbaridad, entonces traten de entenderme. Debo admitir que, esto lo preparamos, me causó un gran trabajo porque dije, ¿cómo hago para hablarles? Llevo hartos años trabajando en sistemas complejos, pero de un tiempo para acá, más que todo he trabajado es como haciendo análisis, desarrollando sistemas complejos, pero no desde un punto de vista formal. En los 90 fue donde de pronto me dediqué un poco más a eso desde el punto de vista matemático formal. Estudié los sistemas dinámicos continuos, ecuaciones diferenciales estocásticas, y después ya lo que hemos hecho más que todo es simulaciones e implementaciones o construcción de sistemas complejos a partir de datos masivos, que es algo que es muy útil hoy en día en el área de ingeniería. Entonces cuando me dijeron que es que el tema central es la autoorganización, yo dije, pucha, ¿yo qué hago? ¿De qué hablo? Entonces, mi estudiante de doctorado, Alfredo Bayolo, a quien debo agradecer enormemente porque contribuyó mucho en esta preparación de esta presentación, entonces sugirió, oiga, profe, ¿por qué no hacemos esto? Estamos haciendo un curso dirigido sobre bioinformática integradora, sería como la traducción, que es como hacer la integración de datos que provienen de diferentes fuentes para tratar de explicar lo que pasa en los sistemas biológicos. Entonces por ahí fue que surgió la idea. Entonces Alfredo está en Barranquilla, anoche incluso tarde estábamos ahí todavía trabajando en esto. ¿Alguien me puede ayudar como a pasar las diapositivas para yo no estar ahí moviéndome para ahí para acá? Entonces, digamos, como organizamos esto y le dimos el título ahí sobre autoorganización en redes biológicas, como para salir bien librados y no comprometernos tantos. Entonces quisiéramos, digamos, hemos organizado la charla en estas tres secciones. Primero hablar algunos aspectos sobre la autoorganización. Es posible que aquí seguramente voy a redundar sobre algunos de los temas que se han tratado a lo largo de toda la semana, que son aspectos fundamentales en lo que tiene que ver con los sistemas complejos. Y luego sí, digamos, tratar de identificar cómo es que se modelan los sistemas biológicos a partir de redes. Hacemos como una enumeración de las modelos que existen, digamos ahí de manera descriptiva, simplemente enumerativa, y digamos cómo sería la forma de encadenar lo que primero se habla de la autoorganización en los modelos de las redes biológicas. Y por último hay pues un poquito de propaganda también, digamos, de lo que nosotros hacemos en nuestro grupo de investigación, que es el Laboratorio de Investigación de Sistemas Inteligentes,
y unas reflexiones finales a modo de conclusión. Avanzamos, por favor. Entonces esto, pues claro, a propósito, yo soy ingeniero de sistemas y digamos el concepto de sistema para nosotros, cuando incluso lo estudié en pregrado, pues era un concepto fundamental. Todavía mantenemos algo ahí que voy a resaltar algunos aspectos aquí sobre el concepto, algunos conceptos que son muy importantes para el estudio de los sistemas de manera general, que provienen de la teoría general de sistemas. Que a propósito, digamos, hubo un gran auge por allá, 60, 70, de pronto se quedó dormido un poco hasta de pronto recientemente con el desarrollo de con el avance en las tecnologías de biología molecular y la generación de muchos datos de manera masiva, ahí vale un poco redundar, de diferente naturaleza y tratar de integrarlos, que es algo que se llama Systems Biology, que no es otra cosa que la teoría general del sistema aplicada a los sistemas biológicos, que mi estudiante Alfredo dijo que traduzcámosla como biología sistémica. Entonces esto pues digamos es importante empezar por eso, que simplemente son muchos elementos que interactúan y que pues funcionan para alcanzar un objetivo de manera muy descriptiva, abstracta, que es la base del estudio. Entonces lo que trata de desarrollar la teoría general de sistemas es decir, lo que es establecer como una teoría para estudiar los sistemas de manera general sin importar su naturaleza. Entonces dice, identifiquemos que los sistemas tienen elementos en común. Entonces, ¿qué cosas tienen en común los sistemas? Entonces tienen entradas, tienen unas salidas, pensando en que, digamos, pues en principio los sistemas están inmersos en un ambiente, no están aislados, que tienen un proceso que hacen cosas, digamos, entonces eso es lo que se llama throughput, el proceso que hace de la transformación de esa información que obtiene bueno, a propósito, los ingenieros más clásicos, llamémoslos, lo que trabajan es con transformación de materia y energía. Nosotros los del área como la computación, informática, industriales, también trabajamos con transformación de información, no materia y energía, no sistemas físicos, sino sistemas abstractos. Entonces, igual lo que entra ahí en ese caso es información, y vamos a ver que algo de lo que va a estar aquí presente en la presentación es el concepto de información. Entonces, el proceso que hace esta transformación para convertir esos materiales en crudo o energía o información, realmente me faltó poner la información, para volverlos y le envía alguna información al ambiente. Hay un proceso de retroalimentación también, que es que esa retroalimentación vuelve a ser entrada al sistema. Unas actividades de control también, que son las que, como lo dice ahí, evalúan, digamos, ese comportamiento, llamémoslo, del sistema, y la salida que produce, el ambiente, y, digamos, en principio, el objetivo, ¿no? Pues, digamos, ya cuando uno habla de un objetivo, pues llega a unos aspectos de pronto muy filosóficos sobre, bueno, como por ejemplo el caso de los sistemas vivos, ¿cuál es el objetivo de los sistemas vivos? Podemos avanzar. Entonces, la teoría general de sistemas, entonces, que se debe a Bertrand Russell, uno de los grandes autores de esto, digamos, tiene unos supuestos generales. Entonces, simplemente que todos los fenómenos se pueden ver como una red de relaciones entre los elementos que están inmersos involucrados en el fenómeno, y que, digamos, todos los sistemas, y ahí es donde está la parte como importante, que uno puede analizar los sistemas de manera independiente de su naturaleza. Entonces tienen algunos patrones comunes, comportamientos y propiedades que son comunes y que pueden dar explicaciones sobre los comportamientos de fenómenos complejos. Avanzamos. Entonces, en ese sentido, digamos, en resumen, existen modelos, principios y leyes que se pueden aplicar a sistemas de forma generalizada, y de pronto uno lo hace todo el tiempo, ¿no? Digamos, existen, por ejemplo, un concepto que es muy útil en la ciencia, que son los grafos, simplemente un lenguaje gráfico para representar cosas. Entonces los grafos usted los usa para describir Transmilenio, ciudades, circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Entonces esos ya son, y ahí uno puede ver, digamos, en evidencia algunos de estos aspectos, ¿no? Que es que usted usa
algunas formas de modelarlos sin importar su naturaleza, ¿no es cierto? Entonces también es muy importante eso, ¿no? Entonces esto ha sido muy importante. Lo que pasa es que cuando, claro, suena muy bonito, pero cuando ya se trata de hacer una formalización matemática, esto es bastante complicado, ¿sí? Entonces por ejemplo, una de las herramientas fundamentales en las ciencias son las ecuaciones diferenciales, y entonces digamos ahí es donde uno puede evidenciar también de manera muy explícita y uno cuando estudia las ecuaciones diferenciales, entonces la ecuación tal que tiene tal forma, entonces uno le dice, por ejemplo, mire que describe el resorte o mire que describe el circuito eléctrico. Son dos sistemas de diferente naturaleza, pero que son descritos con el mismo modelo y que responden a los mismos principios y leyes, realmente, en términos así generales. Entonces, perdón, quería enfatizar algo. Digamos, en ese sentido, entonces, esas similitudes estructurales o isomorfismos es muy importante, porque entonces, digamos, todo lo que usted pueda obtener, y esto también es una invitación a ustedes que estudian sistemas complejos, es que, y yo les digo a mis estudiantes, sálganse del cajón, ¿no? Entonces, si estamos estudiando sistemas de una naturaleza, mire también que si hay en otras áreas sistemas que tienen unas características, propiedades similares, y traigan información que puede ser muy útil, especialmente los estudiantes de doctorado. No sálgase del cajón y no se encajone solo con sistemas de una naturaleza, que puede traer, digamos, ideas e incluso resultados ya hechos, probados, muy interesantes, que puede simplemente adaptar al nuevo dominio. ¿Avanzamos? Entonces, digamos, bueno, ustedes son los estudiosos de los sistemas complejos, entonces, digamos, el enfoque pues, más popular en la ciencia es el reduccionista, pero justamente eso es muy simplifica y separa. Digamos, una de las grandes dificultades, bueno, es bonito porque uno simplemente aísla la componente que quiere estudiar y le hace algún modelo y el estudio correspondiente. Muy bueno, lo simplifica, pero digamos es muy difícil ya después poder predecir el comportamiento del sistema global y la integración con los otros componentes del sistema. Entonces, por eso lo que ustedes seguramente han estado estudiando toda esta semana es tratar de ver cómo se hace el estudio de los sistemas con un enfoque un poco más global, donde, digamos, se considera que para sistemas en los cuales las componentes son difíciles de separar y que el comportamiento, digamos, general del sistema depende de esas interacciones. Entonces, hay muchas interacciones que son relevantes, yo no las puedo despreciar, y por eso no puedo aislar los diferentes componentes, sino que me toca estudiarlas de manera conjunta. Entonces, ¿por qué? Porque las interacciones, y ahí me parece que de una vez vamos avanzando, esas interacciones generan nueva información que en últimas va a determinar el futuro comportamiento de los sistemas. Avanzamos. Esta es una monacho que de pronto la han visto por ahí y que, digamos, es lo que caracteriza a los sistemas complejos, ¿no? Entonces, involucra, digamos, como una ruptura de manera jerárquica hasta llegar a unos componentes que son, digamos, en principio simples, ¿no? Aunque eso de simple a veces no es tan... Ya yo trato de evitar simple y complejo la palabra porque eso es muy difícil de... ¿sí? Entonces, por ejemplo, una bacteria, ¿no, profesor Eugenio? ¿Qué tan simple es una bacteria? O una célula, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos compuestos de muchas células, una bacteria es muy complicada, ¿no? Entonces, pero en principio pues uno pensaría que son más sistemas simples, y por eso ahí se le pone la comilla al simple, porque igual pueden ser incluso ya difíciles de estudiar. Entonces, simplemente los sistemas complejos involucran muchas componentes que interactúan de manera dinámica, concentremos un poco en la izquierda, y que dan lugar a niveles jerárquicos, ¿no? Entonces, ejemplos en la biología hay muchos. Entonces, y digamos que si uno baja, entonces va haciendo como descomposición del sistema, si uno sube va haciendo como una integración. Y van surgiendo como jerarquías, ¿no? Como por ejemplo pues, los seres humanos, entonces moléculas, células, bueno, eso de átomos, moléculas, células, tejidos, órganos, y de ahí para arriba, ¿no? Organismos, luego comunidades, y pues que están involucradas en un ambiente, ¿no es cierto? Entonces se van formando como unas jerarquías y surgen como unas estructuras de control, y ahí es donde aparece un concepto que es fundamental, que seguramente lo han estudiado toda la semana, que es el concepto de la emergencia, ¿cierto? Entonces ahí lo dice de manera simple, vamos a profundizar un poquito más sobre eso, sobre el concepto de emergencia, es que
no puede ser explicado de manera individual por las componentes, sino que se debe a las interacciones entre las diferentes partes. Entonces una cosa que también es muy importante cuando se hacen los modelos, y que esto es cuando uno hace un modelo, un enfoque reduccionista, uno usualmente se centra en una escala en tiempo y en espacio, ¿sí? Y ahí es donde está la gran dificultad de tratar de integrar los estudios que uno haga, tanto escalas temporales, en diferentes escalas de tiempo y de espacio. Y esto es bien complicado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, uno tiene que las escalas atómicas, todo ocurre muy rápido, ¿no es cierto? Y a medida que uno avanza, digamos, de lo microscópico a lo macroscópico, también los tiempos, hay usualmente una correlación entre el tiempo, la escala de tiempo y la escala de espacio. Entonces, en lo atómico todo ocurre muy rápido porque estamos en una escala muy pequeña. A medida que uno sube escala a nivel molecular, pues ya la escala de tiempo es un poco más lenta, y así sucesivamente. Incluso, entonces ahí tenemos, por ejemplo, atómica, molecular, celular, avanzamos, tejidos, entonces ya ocurren las cosas a otra escala de tiempo. A nivel de organismos también ocurren en el orden de los años, estábamos desde los nanosegundos en las primeras etapas, en las primeras escalas, y ya a nivel ecológico ya uno tiene que esperar años, ¿no es cierto? Y también el alcance en términos de escala de tiempo es una escala muy grande, ¿cierto? Entonces en ecosistemas uno tiene escalas de kilómetros y las escalas son de años en adelante y miles de años para poder estudiar los sistemas. Por eso la simulación es tan importante, ¿cierto? Porque no puedo esperar ahí 100 años a ver qué pasa con el sistema. Entonces yo lo simulo y miro a ver qué ocurre con el sistema. Avanzamos. Entonces, así en pocas palabras, algunas de las características que tienen los sistemas complejos y que seguramente aquí han enfatizado: no linealidad, hay esos lazos de retroalimentación que lo hacen complejos, hay disipación de energía, tienen memoria, existen, digamos, como unos anidados dentro de los otros, y a veces, digamos, sobre todo en las áreas biológicas no hay unas fronteras precisas, ¿no es cierto?, para decir aquí termina un sistema y aquí empieza el otro, ¿cierto? Hay algunas simbiosis ahí que son difíciles de describir de manera precisa. Avanzamos. Entonces, como decía, un concepto que es supremamente importante para la autoorganización y que seguramente lo han estudiado aquí, lo han mencionado, es la emergencia. Entonces, digamos, ahí quisiera resaltar el concepto de la información. Entonces, la información que se tiene del sistema no está en los componentes individuales, sino que surge o se produce por las interacciones entre las componentes del sistema. Y, digamos, esas interacciones, de alguna manera, se puede pensar que las usa el sistema para autoorganizarse. ¿Qué significa autoorganizarse? Producir un patrón global a partir de esas dinámicas locales. Y esto puede ser también, digamos, esencial en los procesos ya de regulación de los sistemas complejos y en particular de los sistemas vivos, ¿cierto? Entonces esas retroalimentación y los procesos de autoorganización. Entonces es muy importante eso, ¿no? Entonces es información que yo solo la puedo obtener y que surge a partir de las interacciones entre las diferentes componentes. Avanzamos. Ahí está escrito esto como de manera resumida, gráfica. Entonces los diferentes componentes del sistema interactúan y esas interacciones me permiten visualizar. Ojo que ahí es de pronto un aspecto importante, porque es que yo observo el sistema. En principio hay especialmente cuando se hace modelos, es que yo estoy suponiendo que estoy observando el sistema, y entonces me da o extraigo alguna información del sistema. Entonces, ¿yo cómo extraigo esa información? A través de observación de propiedades y algún comportamiento global que emerge. Y ese comportamiento que emerge, a la vez, retroalimenta las interacciones locales. Sí, hay muchos ejemplos en la biología, ¿no es cierto? Por ejemplo, las bacterias, entonces, cuando se agrupan y si de pronto las atacan, entonces ahí ellas se acomodan, y ahí incluso se forman algunas, se organizan de alguna manera para protegerse. Entonces esa es. Ejemplos de esto, muchos, ¿no es cierto? En particular aquí quise como enfatizar que algunos de esos patrones, de esos que emergen,
De esas interacciones locales lo pueden observar uno no solamente en los sistemas biológicos, aquí la mayoría aparecen en los sistemas biológicos, pero también incluso uno puede observar que aparecen algunos patrones en sistemas como, por ejemplo, las ciudades, y pues por mencionar solo uno. Podría poner las fotos allá de las personas en el metro o en el Transmilenio. Eso, pues, de alguna manera es una forma de organización, ¿no? En medio de todo el desorden, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos patrones que se van formando, bancos de peces, ciudades, rebaños de animales, balsas de hormigas, y lo curioso es esto, ¿no? Digamos que ahí de pronto para enfatizar en el concepto de la emergencia es que de esas interacciones locales surgen algunos comportamientos tan impresionantes como quisiera reflotar el de las hormigas, ¿no? No es que todas se ponen y como llega la presidenta del club de hormigas, de la colonia de hormigas, dice: señoras hormigas, como nuestro gran, excelentísimo presidente Juan Manuel Santos, colombianos, ¿no es cierto?, organicémonos y vamos a armar una balsa, ¿no es cierto?, sino que ellas empiezan a interactuar y cuando de pronto se dan cuenta, resultó que se formó una balsa ahí de las hormigas y ellas navegan ahí por el río, ¿no es cierto?, como aparece en esa... ¿Hay algún resultado de pronto? Bueno, no importa, un apuntador ahí, sí, pero el de la balsa de hormigas, ¿no es cierto? Y pues hay otros ejemplos muchos, entonces ellas simplemente van haciendo cositas y de pronto van emergiendo algunos patrones, y ahí es donde es importante. Entonces de pronto ahí no hay líderes, ¿no es cierto? No está el presidente de las hormigas diciéndoles qué hacer, sino que emergen unos comportamientos, y de eso se trata también lo de la autoorganización. Siguiente. Entonces, eso suena muy bonito, digamos, diferentes escalas en tiempo y espacio, diferentes modelos, pero uno de los grandes retos es tratar de modelarlos, integrarlos. En algunos, digamos, cuando uno cambia de una escala a la otra, pues digamos los niveles de explicación cambian y la precisión también, ¿no es cierto? Entonces, ahí ese es uno de los grandes retos, porque justamente cuando uno hace estudios a diferentes escalas, tratar de agruparlas es la gran dificultad, porque no se trata simplemente de hacer como una extrapolación o una suma como tal, digamos, que algo de lo que uno hace en el modelamiento de la ciencia es simplemente una combinación lineal, o sea, los modelos suponen la linealidad, pero en la vida real, digamos, en los sistemas complejos eso no funciona así de simple. Avanzamos. Entonces, seguramente aquí lo han mencionado, la complejidad, pero quería resaltar ese concepto de entretejido, ¿no es cierto?, que bien incluso se remonta a la etimología de la complejidad. Entonces es que está entretejido y que usted no lo puede separar, ¿no es cierto? Esa es la característica de los sistemas complejos. Y que el futuro, y ahí es donde está la gran dificultad, el futuro del sistema depende pues fuertemente de las interacciones locales. Entonces esa es en gran medida o en menor medida, pero depende de esas interacciones. Entonces, en términos generales uno podría definir la complejidad, y ahí vamos a tratar de entrar en unas medidas un poco más precisas sobre el concepto de estabilidad y de cambio. Entonces la complejidad es como ese balance entre la estabilidad, que está dada por el orden, y el cambio, que es lo que conoce uno como el caos. Entonces los sistemas vivos o los sistemas están siempre como moviéndose de un lado para el otro, ¿no?, entre la estabilidad y el caos o el cambio, ¿no? ¿Sí? Y la biología, por ejemplo, los modelos de evolución biológica, ¿no?, incluso que nosotros hacemos modelos computacionales para resolver problemas, en los problemas de optimización, por ejemplo, los algoritmos genéticos, siempre se trata de encontrar el balance entre la estabilidad que le da la selección natural, por un lado, y por otro lado la variabilidad que le da la variación genética. Entonces esa es una de las grandes dificultades, y hay ajuste de parámetros, y pues, digamos, eso es como una evidencia más de lo que pasa en los sistemas vivos. Entonces, como lo que nos convoca aquí esta semana es la autoorganización, es una forma como de ilustrarlo, ¿no? Uno siempre piensa como el de la derechita está como más organizado que el de la izquierda, ¿no es cierto? Rapidita.
funciona. Intenta y de pronto si lo hace funcionar. Entonces uno tiene la idea de que el de la derecha está más organizado que el de la izquierda. Entonces uno sí tiene la idea de que la autoorganización está relacionada con el aumento del orden, ¿listo? Entonces están más organizados. De otra manera de decirlo es como reducción del desorden. Y una medida del desorden es, desde la termodinámica, es el concepto de entropía, ¿listo? Entonces, por un lado la entropía, entonces en ese sentido ya se puede ver. La autoorganización va como en sentido contrario a la entropía. Avanzamos. Y aquí seguramente han ido sobre estos conceptos. Si estamos hablando de autoorganización, seguramente tienen que estudiar nuestros conceptos como el de homeostasis y el de autopoiesis. Que, digamos, el primero está relacionado con esa autorregulación y adaptación al ambiente, en el paso del tiempo. Y la autopoiesis, entonces, es uno de los grandes retos, realmente nosotros en ingeniería tenemos uno de los grandes retos, que es bueno, ambos realmente, la estabilidad producida por la autorregulación y la adaptación, y por otro lado, digamos, la regeneración y la producción, digamos, de sus componentes. ¿Y esto para qué? Para tratar de mantener su propia autoorganización. Ese es uno de los grandes retos de la ingeniería hoy en día, por eso incluso de un tiempo para acá se está recurriendo a la biología, porque eso lo hace gratis la biología, ¿no es cierto? Los procesos de regeneración, ¿no? De tejidos y cosas así, que nosotros con las máquinas no podemos hacerlos todavía. Entonces, aquí hay ingenieros electrónicos, ¿sí? Entonces, los ingenieros electrónicos, y a propósito, hay como una reflexión nomás para los ingenieros. Entonces yo hago el curso de introducción a la ingeniería de sistema de computación. Entonces digo, primero era la mecánica para hacer las máquinas, luego llegó la electricidad combinada con la mecánica, luego llegó la química también, y ahora es la biología también. Entonces son todas esas piezas juntas para hacer componentes y máquinas que, combinadas, hacen nuevas máquinas. Entonces las máquinas de ahora son con biología además de todas las anteriores, ¿no es cierto? Para que los ingenieros electrónicos ahí lo tengan muy presente. Cierro paréntesis. Entonces el caos está asociado justamente con eso, con la emergencia, y es que hay unas propiedades que uno las puede evidenciar a una escala, pero que no necesariamente están presentes en otra escala. Y un ejemplo, pues, digamos así como básico, es el caso de la temperatura. La temperatura de un compuesto es una propiedad que no se encuentra a nivel atómico, sino surge de la interacción entre los átomos. Y las escalas pueden ser, pues, a nivel temporal o a nivel espacial. Entonces esto es muy importante para entender esto de la emergencia. Y de pronto quisiera resaltar lo que dice ahí. Entonces en términos de lo que vamos a tener como referente para esta charla, es que la emergencia la vamos a interpretar como esa información que produce el sistema. Entonces, de nuevo, yo supongo que la estoy observando. Primero, esa sería como la más intuitiva y más fácil. Lo estoy observando, entonces me está brindando alguna información, que es la que emerge de las interacciones. Una información podría ser eso, la temperatura. ¿Cuál es la temperatura del sistema? Y yo lo miro de manera global. Esto es un patrón que emerge de las interacciones locales. Está lleno el Transmilenio, por decir algo, ¿cierto? ¿Qué tan lleno? Me tocaría ver. Entonces hay como diferentes, hay dos tipos de emergencias. Una es que, digamos, el comportamiento mismo del sistema, que es la emergencia dinámica, genera un comportamiento, una información que yo puedo observar, y también, digamos, si yo cambio de escala, pues también, digamos, emerge una información diferente. Entonces ese es el lado que llamamos emergencia en escala. Avanzamos. Entonces, el referente aquí para la charla es, lo que viene enseguida, es como lo que nosotros vamos a suponer es que yo observo el sistema y tengo una información sobre el sistema. Entonces es el concepto de información, de channel, ¿no? Porque hay otros de pronto, intentos de medir la información, pero aquí es el de la teoría de la comunicación de Shannon, ¿no es cierto? Que él lo que propuso fue, bueno, tratemos de ver cómo se cuantifica la información. Los ingenieros electrónicos también saben de eso muy bien, ¿no? Los de sistemas, que es, al final de cuentas,
cuando yo envío información al otro lado, si le llegó, pues qué tanto le está suministrando. Si yo ya sabía lo que me iba a llegar, pues no me está suministrando información. Esa es como la idea intuitiva, ¿no? Es qué tanto le aporta cuando usted recibe el mensaje entre dos comunicadores. Y aquí también es, digamos, si yo estoy observando, si yo ya puedo predecirlo, pues no me está dando información adicional, ¿sí? En la medida en que haya más incertidumbre, hay mayor información también asociada. Entonces, el concepto de información es este, que está asociado al de entropía. Esa formulita, nada de nervios, simplemente es como una medida de lo que, cuando el sistema está en un estado, qué tanto me está suministrando el estado que estoy observando. Si lo han visto por acá algunos de ustedes, esa tiene que aparecer el concepto de entropía y es fundamental en teoría de la información. ¿Listo? Simplemente es una sumatoria de las probabilidades de que los sistemas están en un estado particular, o que en este caso, digamos, de manera general, es de que ocurra un evento I, es su I. ¿Listo? Y eso simplemente es ahí porque está el logaritmo y bueno, el menos. ¿Sí? Entonces, ojo, porque el concepto de entropía aparece en la teoría de la información y también aparece en la termodinámica, que de pronto en la termodinámica es donde aparece más claro el concepto del orden y el caos ahí, más evidenciado, pero sí hay una relación, digamos, es un poco diferente, pero sí están relacionadas la teoría de la información, la entropía en la teoría de la información y la entropía en la termodinámica. Ingenieros mecánicos aquí hay, ellos son los y los químicos son de los que más estudian estos temas desde el punto de vista termodinámica, la entropía. Entonces, digamos, yo decía, bueno, cuando estaba preparando la charla, a uno le interesa, digamos, tratar de, cuando uno observa el sistema, digamos, mucho de lo que uno hace para los sistemas complejos es simularlos, y entonces, bueno, una de las grandes dificultades que uno tiene justamente es, bueno, ¿y cómo yo miro que tiene ciertas propiedades? ¿Cierto? Entonces, mucho de eso se hace de manera descriptiva. No sé si están familiarizados con, por ejemplo, lo que ha hecho Stephen Wolfram con los autómatas celulares, y hace muchas simulaciones. Entonces, miremos si las condiciones en esta y muestra todos los monachitos. Entonces, por ejemplo, uno de los libros para él, como los 90, es así como un bloque así de grandote, porque son solo monachitos, pero es una descripción o una identificación cualitativa de lo que pasa, ¿no es cierto? Es con puro... Y uno de lo que hace mucho en simulaciones es eso, ¿no? Mira a ver qué pasó con visualización científica, es qué pasó con el sistema. Entonces usted mira si se unen las partículas, si se sueltan, si se conglomeran, si tienen ciertas propiedades que así de manera global, digamos, cualitativa. Entonces, pero muchas veces uno quiere también tratar de medirlo de manera cuantitativa. Entonces, digamos, hay propuestas para estas medidas. En particular, digamos, allá al final voy a dar la referencia de dónde tomé estas medidas que tratan de, con base en la teoría de la información, entonces definen simplemente con base en la entropía, pues, la información o la autoorganización de un sistema. Entonces, la emergencia está asociada a la entropía y la autoorganización, pues, con el orden, como lo dijimos, ¿no es cierto? Entonces, si la emergencia implica aumento de información, que es, digamos, análogo a la entropía, entonces la autoorganización debería ser anticorrelacionada con la emergencia. Entonces lo que se propone como una de las medidas es esta. Si quiero medir la emergencia, entonces simplemente mido la información que yo observo en términos de la entropía, la que acabamos de definir. O si quiero medir la autoorganización, entonces simplemente es como están anticorrelacionadas, entonces simplemente es uno menos la información o uno menos la emergencia. Esa sería una forma de medirlo de manera explícita. Entonces estas medidas, digamos, que me gustaron porque son definidas de manera formal, precisa, simple, y que, digamos, pueden ayudar a clarificar los conceptos que se describen ahí, en términos de la información. Y también son como generales, porque en última, si usted tiene cualquier fenómeno, no importa el tipo de fenómeno, la naturaleza, desde que usted pueda representar lo que pasa en el fenómeno en términos de información, podría usar esa medida de la entropía. Calcularla depende de ya del sistema, ¿no es cierto? Entonces, en algunos casos, digamos, si usted tiene una forma de estimar desde el punto de vista probabilístico la probabilidad de los diferentes estados, entonces es fácil de calcular.
de otra manera pues sería un poquito más complicado, o usted puede hacer estimaciones con ayuda de la probabilidad estadística. ¿Avanzamos? Entonces, en términos así como descriptivos, ahí, no sé si han visto este monachito, que trata de como de establecer de manera visual las relaciones entre la emergencia, la complejidad y la autoorganización. Entonces, de pronto, para llamar la atención sobre la emergencia y la complejidad, que están ahí como el máximo valor se toma en la mitad, pero eso está dependiendo, pues, naturalmente de la definición de la entropía. ¿Sí? Quisiera llamar ahí la atención de pronto en ese caso, que es justamente cuando es que le da, y de pronto para ponerlo en el contexto de la teoría de la información, el lanzamiento de la moneda, o digamos cuando uno manda un bit de un lado para el otro, ¿sí? ¿Cuándo le da mayor información? Cuando tiene la misma probabilidad de que sea un 0 o que sea un 1. Esa sería una forma de... Entonces ahí quiere decir que la información que le da es la máxima. ¿Listo? Si yo sé cuál va a ser el resultado pues, del lanzamiento, del bit que me va a mandar, pues no me está brindando ninguna información. Entonces digamos, esta es una forma genérica de relacionar las medidas de la complejidad, de la autoorganización y de la emergencia. Y digamos, dependiendo de los fenómenos, aquí lo que pasa es que incluso están descritos de manera general, no importa qué tipo de fenómeno va a observar usted, qué tipo de relaciones, si usted tiene como referente la medida de la información. La autoorganización va correlacionado a la emergencia. Y ahí, digamos, esto está basado en este artículo de ellos, Henderson y Fernández, y ellos hicieron ejemplos para, efectivamente, con redes, por ejemplo, booleanas aleatorias. Más adelante voy a mostrar estos tipos de modelos que consisten, aunque creo que aquí seguramente han mostrado algunos de esos modelos. Efectivamente hicieron mediciones para una cantidad de redes y observaban la emergencia y la complejidad, y entonces vieron que efectivamente sí se cumplían esas propiedades de se ve ahí como que cumple con la monachito que aparecía antes, que era como perfecto, ¿no? Digamos, la forma de la curva. Avanzamos. Otro ejemplo que ellos también mostraban en uno de los artículos era el de los autómatas celulares, simplemente observándolo, y en la siguiente diapositiva pues mostraban, ¿vemos la siguiente diapositiva? Mostraban pues digamos como las propiedades para diferentes reglas, y entonces trataban de medir y efectivamente se podía visualizar. Son sistemas discretos, ¿no? Ojo, entonces porque de pronto ya si son continuos ahí sí se nos complica el asunto. Y lo mismo ahí cuando se dice P sub I, aunque la definición podría ser más general, en lugar de una suma tener una integral para la entropía, ya digamos en términos prácticos nos puede dar muchas dificultades. Entonces ya en las simulaciones uno supone unos conjuntos, una cantidad de estados finita y discreta. Y pues dice más sistema discreto mejor. Avanzamos. Listo, entonces esto era digamos entonces digamos ahí como mensaje de este primer módulo es, si usted tiene como medida usted está observando un sistema y usted quiere observar lo que emerge del sistema, entonces usted puede medir la información que les produce el sistema, y eso está basado en el concepto de entropía, que es un concepto digamos fundamental en teoría de la información. Ahí la formulita parece fea, recuerdo la primera vez que la vi yo, logaritmo de no sé qué, pero realmente es más sencillo de lo que uno se imagina, y en términos prácticos es fácil de calcular. Entonces si uno tiene como referente el concepto de información que le produce el sistema, entonces lo va a poder analizar sin mucha dificultad. Ahora sí, las redes biológicas, que es lo que dije yo, bueno, y eso cómo se hace, digamos, para sistemas biológicos. Entonces hay múltiples modelos para los sistemas biológicos. Los sistemas biológicos pues son, digamos, por naturaleza complejos, exhiben muchos elementos simples, muchas veces son esos elementos idénticos y simples que generan comportamientos complejos. Y lo mismo, ¿no? También ahí se tiene lo que mencionábamos de que se organizan, interactúan, establecen jerarquías y al final se generan sistemas muy complejos. Entonces, por solo mencionar ahí las células, las proteínas, entre sí ellas mismas producen complejos de proteínas
que interactúan, se comunican, por solo mencionar un par de ejemplos, pero los ejemplos son innumerables. Entonces en los sistemas biológicos pues tenemos regulación, robustez, morfogénesis, redes complejas, y tenemos el gran reto, digamos, en estos días les decía que resucitó eso de la teoría general de sistemas aplicada a los sistemas biológicos, Systems Biology, o biología sistémica. Entonces uno de los grandes retos que persiste para nosotros los que les interesa ya sea desde el punto de vista práctico o formal matemático es tratar de hacer la integración de los datos a las diferentes escalas o los modelos. Sigamos. Sí, entonces, una de las grandes tareas de la biología sistémica es justamente eso, tratar de integrar y, digamos, en este momento se observa pues algo, digamos, de los seres vivos, que es desde las escalas más pequeñas hasta las escalas más grandes de organización. Entonces, hacia arriba de mayor universalidad y a medida que bajo, entonces ya tengo esa información más específica sobre el organismo. Y abajo pues está, claro, todos de ellos tienen que ver con almacenamiento de información, procesamiento de información y también ejecución de la información. De hecho, bueno, ¿no está Nelson acá? ¿Nelson? Ah, hola Nelson. Estaba pensando que si iba a venir o no uno de mis estudiantes que hizo un trabajo de maestría maravilloso, donde pues él dice, pues es que los sistemas vivos lo que hacen es procesar información, ¿verdad? Entonces ahí hizo un trabajo muy bonito y digamos ese es como el centro también de la charla, ¿no es cierto? Entonces simplemente producen información y yo lo que hago es observar la información y mido la información que me genera de alguna manera, de eso se trata. Entonces medir la autoorganización. Entonces, de nuevo, ¿qué es eso de la biología sistémica? Teoría general de sistemas aplicada a los sistemas biológicos. ¿Listo? Tratar de hacer esa integración a las diferentes escalas de los estudios que yo haga de los sistemas biológicos. Entonces eso implica, bueno, matemáticas, probabilidad, estadística y computación para tratar de hacer esa integración. Y hay métodos, ¿no? Digamos, hay diferentes métodos, ahorita vamos a mencionar un par, pero por ejemplo uno de los que me viene a la mente así de las últimas décadas, que es muy impresionante me parece a mí, que es el de los métodos basados en kernel, que son de aprendizaje estadístico, que realmente son una herramienta fundamental para integrar datos o sistemas a diferentes escalas, o datos provenientes de diferentes, por ejemplo, equipos de medición, multimodales que llaman, ya cuando se habla de términos un poquito más técnicos. Y justamente también uno de los grandes líos siempre es cuando usted hace un modelo es cómo lo evalúa, ¿cierto? Entonces ahí aparece un gran reto también, es cómo evalúo que el modelo realmente responde a lo que yo estoy o quiero representar, y justamente por eso este tipo de mediciones son muy importantes, ¿no? Esas medidas de desempeño, medidas de lo que está pasando con el sistema, por ejemplo. Entonces, como les decía, quisimos hacer aquí una enumeración un poco exhaustiva de cuáles son los modelos que existen a través de redes, ¿no es cierto?, para modelar sistemas biológicos, que son, llamándolos de manera general, las redes biológicas. Entonces uno puede hacer descripción de redes biológicas a través de sistemas de ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Entonces ese es como los más clásicos. Entonces describen la tasa de cambio de las variables en los sistemas. Simplemente es modelo la red de interacciones como un sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Listo? Un sistema de ecuaciones, ¿sí? Otra, y esta es una de las más populares en la biología de sistemas o sistémica, que es análisis de balance de flujo, que también tiene en el fondo ecuaciones diferenciales. Entonces uno tiene una red de un metabolismo y uno lo que tiene ahí como representadas son las interacciones a través de reacciones químicas y el flujo de la materia, y en ese caso se tiene representado de manera explícita mediante ecuaciones diferenciales, y se trata de mirar qué pasa con el flujo del material ahí a lo largo de la reacción química. Esa es una representación de un metabolismo, y allá en la Universidad Nacional hay un profesor que trabaja mucho en esto, Andrés Pinzón, trabaja en esto
ese método que nos dice el profesor Andrés González, que es usar este método para balancear esas redes, para tratar de determinar como qué es lo que, de describir qué es lo que pasa con la red, mirando el flujo de la materia y digamos a lo largo de toda la red. Listo, y eso se usa mucho para la reconstrucción de rutas metabólicas. Otro método de modelamiento, entonces llevamos dos, ¿no? Ecuaciones diferenciales, análisis de balance de flujo. Cálculo pi, digamos este lo quise poner ahí, que es un poco formal, pero realmente puede ser también utilizado para descripción de redes, en particular concurrente. A propósito, de pronto no le hice énfasis, pero en principio todas esas interacciones en un sistema complejo están ocurriendo de manera paralela, todas al tiempo, ¿cierto? Y esa es una de las grandes dificultades de modelar los sistemas complejos, ¿no? Porque los sistemas computacionales son, por ejemplo, inherentemente secuenciales, las que tenemos hoy en día, ¿no? Pero se está trabajando desde hace muchos años en tratar de trabajar en nuevos modelos que sean más paralelos y que puedan permitir este tipo de modelamientos. Pues se hace con ayuda de multiprocesadores, pero digamos en el fondo lo que está todavía explícito ahí es lo secuencial. Perdón, te vuelvo un momento. Entonces, cálculo pi, entonces este es un tipo de modelo, una herramienta, digamos un lenguaje formal para tratar de modelar lenguajes de programación concurrente. Entonces ahí de pronto se representa mediante este tipo de redes y ahí se ve como autómatas, llamémoslos, como autómatas finitos de computación, donde uno tiene estados y transiciones entre los estados, solo que las autómatas están trabajando en paralelo, digamos ahí. Y esa flechita, esa barrita que aparece en la mitad, digamos, está diciendo como que estas dos cosas están ocurriendo al tiempo. Entonces es el cálculo pi, que es como una extensión, o es similar, análogo a lo que hace el cálculo lambda para modelar lenguajes secuenciales, cálculo pi, otra forma de modelar redes paralelas. También aparecen las redes de Petri. Sí, entonces la red de Petri se usa en biología, los de electricidad trabajan mucho en esto, modelos que ocurren de manera concurrente. Entonces ahí se describen, son eventos discretos y simplemente lo que hacen es describir un sistema distribuido paralelo o concurrente. Entonces simplemente usted tiene una red y puede modelar de manera explícita visual lo que puede pasar al tiempo en dos procesos, digamos. Entonces esa es una herramienta también fundamental para hacer modelamiento de redes biológicas, redes de Petri. Avanzamos. Redes booleanas, de pronto esta debió ponerla antes, ¿cierto? Que es una de las, ha sido muy utilizada en modelar redes biológicas, y uno de los ejemplos es la regulación de genes. Simplemente los genes se modelan mediante variables booleanas que representan su estado en el modelo, y entonces ahí lo que está explícito es la interacción entre los genes. Entonces son redes que se prenden, se apagan, los noditos se prenden o se apagan, y ahí lo que uno ilustra con las conexiones es la interacción entre esas redes. Y esa era la que aparecía por allá en el ejemplo anterior, de cuando ellos hicieron la prueba de que eso correspondía a esas medidas, pero incluso le agregan el componente adicional, que son es la aleatoriedad. Entonces usted hace que eso se mueva de una manera aleatoria. Otro tipo de redes biológicas, o más bien modelos para las redes biológicas, los autómatas celulares, otra herramienta. Entonces simplemente usted supone una topología, digamos un espacio geométrico homogéneo, que típicamente uno lo representa como en 2 dimensiones, pero podría ser cualquier dimensión, y que tiene una regularidad, como en ese caso, digamos lo típico es usar una cuadrícula, ¿cierto? Entonces un nodo es un vecino, podría pensar en una partícula o otro tipo de componente del sistema, y simplemente él interactúa con sus vecinos, como por ejemplo ahí en el caso que aparece arribita, que es simplemente con los 4 vecinos que son los puntos cardinales, pero podría ser 8 o más vecinos, y eso es un modelo que es muy útil para modelar sistemas biológicos a unas ciertas escalas, ¿no es cierto? Entonces son representaciones discretas en tiempo y en espacio, y uno lo que hace es definir las reglas de los comportamientos locales. Esto lo usan mucho los biólogos, los físicos también, ¿no? En ingeniería también lo usamos
pero particularmente los físicos han tal vez sido los principales usuarios de los autómatas celulares. Pero digamos hay de pronto una restricción, pero también una ventaja es que los autómatas celulares tienen una topología que es muy homogénea, ¿no? En general. Y usted simplemente pone unas reglas. Otro tipo de redes, también las redes de circuitos eléctricos. También esas se usan en biología para describir ciertos tipos de fenómenos biológicos, que pronto donde yo las he visto, pero eso puede ser cualquier tipo de red, puede ser por ejemplo señalización celular, yo lo he visto más bien en el tema de las redes neuronales, de circuitos eléctricos para modelar la interacción entre las neuronas a ese nivel de detalle. Entonces modelo circuitos eléctricos o electrónicos, ahí debía decir electrónicos, no sé qué me pasó. Entonces simplemente pues, se muestra una red como un circuito electrónico. Aquí, aquí tenemos en la distrital en particular mucha gente que trabaja en estos temas, ¿no? Entonces como una red, lo que pasa es que cuando uno llega ya a un cierto nivel, por ejemplo de una red de células, los circuitos eléctricos que les salen son grandecitos y para analizarlos es complejo. Avanzamos. Hay otros métodos, de pronto los más recientes, que son muy útiles y son muy flexibles, que son los métodos modelos basados en agentes. Simplemente entonces un agente, este es el tomado del libro de inteligencia artificial de Russell y Norby, el de la izquierda es muy sencillo, digamos el concepto en general es muy intuitivo. Un agente simplemente es un ente de cualquier naturaleza que está inmerso en un ambiente que interactúa con él. Interactúa a través de algo que se llama los sensores, que le ayudan a adquirir esas habilidades de percepción, y luego él da una respuesta, él hace una deliberación, llamémosla, en términos de inteligencia artificial, él hace una deliberación y da una respuesta. Como un robot, por ejemplo, o podría ser una célula, o podría ser una bacteria, lo que sea, cualquier cosa, o incluso un programa de computador, ya en términos abstractos. Entonces puede ser cualquier cosa que está sumergida en un ambiente y que simplemente interactúa con él. Y por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de una traducción de señales en un sistema basado en agentes. Estos son muy bonitos porque son fáciles de programar y de implementar, ¿sí? Entonces ustedes pues los observan, simplemente los pone a comportarse y observa qué pasa con ellos. ¿Listo? Entonces describe y simula operaciones e interacciones de agentes autónomos en un ambiente que está definido. Estos los invito a que de pronto los tengan como herramienta para los modelos que realicen. ¿Listo? Entonces otro modelo, ya vamos en cuanto como en 8, 9, redes bayesianas. Otros modelos, las redes bayesianas entonces lo que hacen es una red, digamos es un grafo dirigido donde, digamos yo lo que establezco en los nodos son estados posibles del sistema o de las componentes del sistema, y lo que establece el grafo, la arista o la flecha es la dependencia en términos probabilísticos. Entonces que algo estimula lo otro y al final producen respuestas en cada estado. Entonces yo puedo determinar probabilidades de que un sistema se encuentre en un estado o uno de los nodos se encuentre en un determinado estado. Entonces ahí están explícitamente las relaciones de dependencia para describir el comportamiento del sistema. Esto es solo como una ilustración, pero digamos esto pues tiene toda una probabilidad y también métodos computacionales para su diseño. Avanzamos. Modelos ocultos de Markov, otro tipo de red que es muy utilizada especialmente en bioinformática. Entonces está basada en los conceptos de cadenas de Markov, y lo que hace usted simplemente es un grafo que va cambiando, que le describe el comportamiento aleatorio de un sistema, y simplemente lo usa uno para describir lo que pasa con el sistema. Y esto se usa mucho en bioinformática, especialmente, por ejemplo, para describir familias de proteínas, y hay incluso software ahí que uno consulta. Cuando tiene una nueva proteína, simplemente le consulta, dígame si esa si esa proteína pertenece a esta familia. Realmente lo que hace estos modelos ocultos de Markov, solo así como en términos descriptivos, fueron muy utilizados a propósito, han sido muy utilizados en reconocimiento de habla. Entonces lo que hace es representar, modelar las interacciones locales de una secuencia. Por ejemplo, entonces, en el caso de reconocimiento de voz es que un fonema viene después de otro, cuál es la probabilidad, y así sucesivamente, y eso es lo que se almacena ahí. En el caso de una proteína es que qué aminoácido, cuál es la probabilidad de que un aminoácido ocurra después de otro, y así sucesivamente, y de esa manera uno escribe el patrón. Entonces uno almacena patrones, en otras palabras, almacena patrones secuenciales en una red.
Otro tipo de redes, las redes neuronales, ¿cierto? Entonces dije que iba a hacer una numeración exhaustiva y aquí aparece pues los conceptos de las redes neuronales artificiales se basan en las redes neuronales biológicas. Se hace un modelo como el que aparece a la derecha, no vamos a entrar en los detalles, simplemente es una formulación matemática a propósito muy sencilla, es la más popular de Mark-Lopitz de a mediados del siglo pasado, que sigue siendo todavía el modelo fundamental. Simplemente se hacen variantes sobre esa cajita que dice sigma y sobre la otra cajita, pero la esencia del modelo es el mismo hasta hoy en día. Y luego entre usted las interactúa, las conecta en la siguiente diapositiva. Muchas de esas, entonces ya cada una de esas neuronitas allá se vuelve un circulito y arma una red. Y ahí tenemos tres ejemplos de redes neuronales muy famosas. Perceptrón multicapa, del primero la de arriba, red de Hopfield allá la de arriba, y abajo una red muy importante que debí poner el nombre, la de los mapas autoorganizativos de Kohoney, que justamente tienen esa característica, que se organizan. O se llaman red de Kohoney o SOM, Self-Organizing Maps. ¿Vamos en cuántos? 11. Otras formas de modelar sistemas biológicos, rutas metabólicas. Entonces, esto simplemente lo que hacen es describir lo que pasa en un sistema vivo. Pues, digamos ahí lo que aparecen en los noditos son metabolitos y lo que se describen con esa red son las reacciones químicas de los metabolismos. Entonces, este es un ejemplo de una ruta metabólica y son de gran interés hoy en día. Y justamente también se trata de tratar de ver, bueno, ¿y qué pasa con mi sistema, mi metabolismo? Y las diseñan, mucho de esto se ha hecho a esa mano, digamos, devuelvas un momento, por favor. Entonces se han tratado de construir unos pedacitos de la red, reacciones químicas individuales, y luego con la ayuda del computador también y con la ayuda de los humanos se hace como la reconstrucción de toda la conexión de las diferentes rutas o procesos de la ruta metabólica. Entonces también aquí hay, a propósito para los ingenieros de pronto que les interese mucho los grafos, entonces aquí hay gran trabajo por hacer en ayudar a la reconstrucción y análisis de esas rutas metabólicas. Entonces, ahí el asunto es, yo teniendo estos modelos, yo puedo simplemente hacer unas mediciones sobre cada una de esas redes para tratar de extraer la información que está produciendo, ¿no es cierto? Dependiendo de la observación que yo esté haciendo. Y siempre son interacciones entre ellos, las probabilísticas son las que nos dan más complicaciones, ¿no es cierto? Pero las determinísticas ya son incluso complejas. Incluso algunas de estas redes, pues por ejemplo aquí no es un grafo normalito, sino tienen otras modalidades de gráficos, con unos comportamientos un poquito más allá de lo habitual. ¿Avanzamos? Entonces, ahí, en resumen, por un lado tengo todos esos modelos de redes biológicas, algunos seguramente ustedes los han usado, otros de pronto no tanto, unos son más populares que otros, ¿no es cierto? Entonces simplemente me sirven para describir procesos, fenómenos biológicos. Hicimos una numeración ahí muy exhaustiva, tratamos de ser exhaustivos, y simplemente ya usted, dependiendo del fenómeno que está analizando, usted lo que tiene que hacer es tratar de estudiarlo y midiendo la información que hay en esa red, ¿no es cierto? Y ahí de esa manera podría medir, con base en las medidas que describí en la primera sección, tratar de observar o cuantificar qué tanta autoorganización está teniendo la red, ¿no es cierto? El sistema biológico. Ahí, claro, hay formalismos, detalles computacionales también, que tiene uno que entrar a profundizar. Y por último, digamos ya en la última sección, quería hacer como un poquito de propaganda sobre lo que nosotros hacemos, pero pues algo de esto, como les decía al comienzo, podemos avanzar entonces. Lo que hacemos en nuestro laboratorio, que es el Laboratorio de Investigación de Sistemas Inteligentes, algunas de estas cosas las hemos estudiado en más detalle, de manera formal, otras somos más bien como usuarios o implementadores de sistemas complejos. Entonces, lo que nosotros hacemos en nuestro grupo que se llama Laboratorio de Investigación en Sistemas Inteligentes, del cual forma parte Nelson y también Roberto, lo veo por ahí, hola, uno de nuestros egresados, que ahora es profesor de acá, pasó por ahí. Hay muchos que han dejado huella ahí, ¿no? Imborrable, ¿verdad, Roberto? Y espero que Nelson también, ¿no? ¿Aquí hay alguien más del grupo? No, por ahora no. Hacemos sistemas computacionales inspirados en la naturaleza, tanto biológicos como físicos.
no solamente la biología, pero mucho de eso ha sido inspirado en la biología. Entonces hubo un gran tiempo que nos dedicamos a los sistemas, yo y pues con los profesores y con estudiantes, a los sistemas inmunes artificiales. Entonces eran sistemas computacionales inspirados en inmunología, en el sistema inmune artificial, del cual, digamos, hicimos un libro del cual nos costó gran trabajo, pero es uno de los grandes orgullos, que fue el que mencionaban ahí al comienzo. Y, digamos, esto desde el punto de vista fundamental, conceptual, pero también trabajamos en lo aplicado. Entonces, esto de la inteligencia artificial, que es como popularmente se conoce, que es lo que hacemos en nuestro grupo de investigación, no es para hacer solamente terminators y esas cosas así tan sofisticadas, sino ya es una herramienta hoy en día de modelamiento y de aplicación fundamental, ya es como casi el cálculo, ¿sí? Para resolver problemas. Entonces, o como la estadística, de hecho la estadística está ahí metida dentro de la inteligencia artificial, de manera muy... Entonces hacemos muchas aplicaciones, y desde un tiempo para acá nos hemos centrado en las aplicaciones en las ciencias de la vida, entonces mucho de salud humana, biología, biotecnología, para tratar de implementar sistemas que puedan resolver. Y no necesariamente, yo ahorita voy a mencionar un par de desarrollos. Y también, digamos, lo que pasa es que esto, claro, los sistemas complejos tienen grandes retos desde el punto de vista computacional, que son el uso, el almacenamiento, la organización, el acceso y el análisis de los datos. Entonces por eso también trabajamos en plataformas computacionales para la implementación de esos sistemas. ¿Listo? Esas son las tres grandes cosas en las que trabajamos. ¿Avanzamos? Aquí, digamos, solamente como para resumir, digamos, esto es lo que tiene que ver como con el área biológica, porque también trabajamos en otros sistemas que no necesariamente son biológicos. Entonces trabajamos desde lo atómico hasta lo ecológico. Entonces trabajamos a nivel atómico, a nivel molecular, a nivel genómico, a nivel de expresión, interacción proteína-proteína, a nivel metabólico, a nivel de organismos, ya cuando se trabajan incluso con datos clínicos de los seres humanos, y a nivel ecológico. De pronto podría mencionar solamente como, por ejemplo, a nivel atómico. Entonces, por ejemplo, hemos hecho modelos para el plegamiento de las proteínas, o la interacción entre una proteína y otra proteína, o la interacción entre una proteína y una molécula señuelo para el diseño de fármacos, eso en el nivel molecular. Datos de expresión, ya, por ejemplo, datos de expresión. Entonces, ahorita menciono un proyecto en el que tenemos datos de expresión de Mycobacterium tuberculosis, que es para tratar de identificar, pues, para tratar de establecer métodos para el diagnóstico de la enfermedad. A nivel de pronto ecológico, para irme hasta el otro extremo, entonces el profesor Dolores Armenteras de biología de la universidad, estamos trabajando en estudio de datos de imágenes de satélite del área de la Orinoquía, para tratar de caracterizar los incendios forestales en esa área, que es uno de los grandes, digamos, problemas ahí. Entonces, analizando imágenes, tratando de decir, bueno, qué es cuándo ocurren los grandes incendios, y asociarlos al fenómeno de la niña y el niño. ¿Listo? Ahí, con un estudiante de maestría. Y en datos ya, digamos, de clínicos, por ejemplo, hemos hecho análisis de datos de pacientes de la enfermedad de Alzheimer, información genética de esos pacientes, asociada también a información sociodemográfica, y también con pacientes de artritis reumatoide, una con el profesor Humberto Arboleda del Instituto de Genética, y lo de artritis reumatoide con el profesor Gerardo Quintana de la Facultad de Medicina, para tratar también de caracterizar, digamos, en el caso de la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, tratar de caracterizar la severidad de la enfermedad con la información, asociar más bien la información genética con la severidad de la enfermedad, artritis reumatoide. Entonces trabajamos a todos esos niveles y para eso necesitamos ¿qué? Entonces, computación de alto desempeño, fundamentación en la algoritmia, matemáticas, estadística, inteligencia artificial, aprendizaje automático o maquinal, machine learning, minería de datos, recuperación de información, y todo eso está soportado en lo que dice abajo, el desarrollo de esas plataformas para la investigación en bioinformática. Avanzamos. Este era el proyecto del que les hablaba, que es uno de los programas apoyados por Colciencias de 4 años, que es tratar de construir
al final de cuentas es usted, la Mycobacterium tuberculosis es una de las microorganismos, digamos, que causan un gran malestar a los seres humanos, y la tuberculosis es una de las, digamos, enfermedades que causan una gran cantidad de muertes en el mundo, ¿no? Es una de las mayores que causa muerte debido a la Mycobacterium tuberculosis. Entonces ahí lo que se hace es, trabajamos con 3 grupos a propósito, Corpogen, instituciones, Corpogen, la CIP, Corporación de Instituciones de Investigación Tecnológica de Medellín, y CDI, que es un centro de desarrollo tecnológico en electrónica. Corpogen y la CIP cultivan la Mycobacterium, extraen el ADN, extraen el ARN, lo mandan a secuenciar, nos pasan los datos de secuenciación de ADN y de ARN para nosotros tratar de identificar desde el punto de vista informático los marcadores que caracterizan a la Mycobacterium. ¿Por qué? Digamos, es difícil, porque es que estas se parecen mucho a otras bacterias cercanas, digamos, ¿no? Entonces tratar de tener una mayor precisión en la caracterización. La prueba que existe ahorita es la tuberculina, que le aplican a uno algo, y lo que pasa es que resultan mucho falsos positivos, porque hay otras bacterias que están por ahí en el ambiente que se parecen a ellas. Entonces le va a decir que tiene tuberculosis, pero mentiras que no. Todavía eso no está resuelto, el problema del diagnóstico de tuberculosis a partir de información de esta naturaleza. Para que después entonces el grupo del CDI con esas moléculas candidatas construyen un nanosensor para el diagnóstico. ¿Listo? Ese es uno de los grandes proyectos que hemos venido trabajando a lo largo de los últimos años, que involucra información genómica y transcriptómica. Avanzamos. En esto del estudio de los modelos, bueno, ahí tenemos varios trabajos, pero ¿cuál es nuestro? Entonces tengo un estudiante de doctorado que ya está terminando la tesis, que es Carlos Manuel Esteves, y lo codirigimos con la profesora Liliana López de Estadística de la universidad. Entonces él no es muy gustoso de las redes, y entonces él llegó con una idea de que yo puedo tratar de describir la funcionalidad del metabolismo sin necesidad de usar redes. Entonces él dijo, pero es que realmente lo que hacen los seres vivos allá en el fondo es, se comunican, ¿verdad, Nelson? Entonces él estableció una analogía entre el metabolismo y el lenguaje natural. Y entonces y él hizo ya unos experimentos, ya digamos para la tesis ya dio resultados, es mirando las redes metabólicas, hizo una correspondencia entre, bueno, que un metabolito aquí corresponde a esto, allá la reacción química corresponde a esto, aplicó los métodos de reconocimiento natural y descubrió que efectivamente se tienen algunas cosas que no observan en el lenguaje natural de los seres humanos. ¿Listo? Pero desde el punto de vista bioquímico. Ahí solo como, él me dio la presentación, pero no había tiempo para dar detalles, solo va a ser como una descripción global. Él es biólogo, a propósito, él es biólogo, si aquí hay biólogos, ¿sí? Entonces, él es biólogo, además del profesor Eugenio, claro, ¿cierto? Y Jaime, ¿no es cierto? Entonces, él es biólogo, después hizo maestría en bioquímica y ahora está haciendo doctorado de computación. ¿Listo? Entonces, es para invitación para que los biólogos también tienen aquí, digamos, son bienvenidos en el área de la ingeniería. Avanzamos. Esto sí ya es otra aplicación, solo para también como dejar el mensaje que nosotros no hacemos solamente algo, ¿no es cierto? Esta es la última tesis de doctorado que defendimos, que codirigimos con el profesor Carlos Vargas de Geociencias. Ahí dice solución bla 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 bla, en términos resumidos es análisis de señales sismológicas que se recolectan en una red de sensores de la sabana de Bogotá, y a partir de la recolección de una sola señal, de señales de una sola estación, tratar de identificar cuando está ocurriendo un sismo. Y para tratar de generar rápidamente alertas tempranas, para, digamos, atención cuando ocurra, digamos, yo no entendía eso porque era tan importante, hasta que él me explicó, y claro, digamos, en cuestión de segundos usted puede salvar muchas vidas cuando detecta de inmediato la ocurrencia de un sismo. Por ejemplo, algo tan elemental, pues en principio elemental, es como por ejemplo apagar los servicios de algunos servicios públicos, gas, cosas de esas, para que y también de una vez alertar a las entidades de emergencia, de atención de desastres. Entonces esto es algo muy importante y se hizo ahí este tesis de doctorado, que era eso, parámetros, se puede centrar, términos técnicos, pero en última es eso, ¿no? Cuando ocurre un sismo, usted con solo información de una de las estaciones de donde está
está midiendo y usted puede detectar si está, porque usualmente, digamos, hay uno de los aportes fue porque con solo una estación, usualmente se usan varias estaciones para tratar de determinar la ocurrencia de un sismo. Y creo que esa era la última. Bueno, esta otra es un poquito más la siguiente. Bueno, ahí está. Ahí lo que se hizo fue un proceso de descubrimiento de conocimiento. Se analizan los datos, se hacen transformaciones, se hace minería de datos y luego la interpretación, así de manera general. Avanzamos, sin entrar en detalles técnicos. ¿Listo? Con unos métodos de los que nosotros trabajamos, en particular con eso que se llaman SVM, que son máquinas basadas en vectores de soporte. ¿Listo? Y fue otra tesis de... Bueno, esta me la robé de las presentaciones de ellos de la defensa. Esta fue de Danilo, profesor de la Distrital, pero es de la Distrital Tecnológica. Es que parece que fueran dos universidades, ¿no? Pero es una sola, ¿verdad? Que yo entienda. Hasta Danilo. Ahí lo que hicimos fue un modelo para un controlador basado en emociones. Ahí, digamos, el concepto cognitivo es que cuando uno está ante ciertas situaciones, uno puede responder de pronto de mejor manera, ¿no? Por ejemplo, cuando está en una situación de estrés, el piloto, y allá en el aire, tiene una emergencia, la emoción incluso le ayuda a desempeñarse de una manera mejor. Hay algo biológico ahí detrás, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces era como introducir, pero también, digamos, a veces si uno está triste, entonces como que de pronto no funciona igual, ¿no? Entonces ahí se involucró matemática del control clásico con matemática basada en un modelo de emociones, una integración de los dos modelos para producir un controlador de un sistema dinámico. Defendió el modelo en 2014. ¿Avanzamos? Sí, ahí el enfoque era basado en un proceso de seguimiento del objetivo, ¿no? Porque es control. Es como imitarlo y tratar de adelantarse un poquito a dónde iba el sistema. ¿Avanzamos? Estas son las ecuaciones, pero creo que no... De pronto para resaltar es que ahí, digamos, lo de las emociones es algo todavía muy importante y los computadores todavía, infortunadamente o afortunadamente, no sienten. Por eso son tan buenos, los pongo a trabajar ahí 24 horas y no se quejan. Pero, digamos, un parte del desarrollo de la inteligencia artificial en los últimos años es tratar de involucrar esas otras cosas que no son tan obvias en los sistemas artificiales. Entonces ahí los psicólogos han hecho muchos modelos de emociones y este fue en particular el que se usó en ese caso. Y avanzamos. ¿Sí? Ahí está como el modelo general, que es como una combinación de lo tradicional con un componente que involucraba el estado emocional, y de acuerdo con eso se hacía el control para la toma de decisiones. Avanzamos. Entonces, en resumen, el aspecto fundamental aquí de la charla fue la información. Entonces, si yo quiero saber si se autoorganiza o no el sistema, entonces miro qué tanta información me está suministrando, con base en una de esas medidas basada en la teoría de la información, que es la misma medida de entropía realmente. Entropía, si uno estudia teoría de la información, es el concepto esencial ahí. Que estas medidas pues simplemente son importantes porque le ayudan a uno a ver qué es lo que está pasando con el sistema, o sea, si los conceptos que uno tiene en mente para modelar el sistema se describen, están diciéndome lo que yo espero del sistema. Y, digamos, hay varias alternativas de esas mediciones. Esta me gustó mucho porque es muy sencilla y se basa en algo pues, que yo estoy familiarizado, que es el concepto de la información. Y pues digamos es como una invitación a que ustedes también contribuyan a usar esas medidas, o digamos cuando ustedes modelen sus sistemas, usen estas medidas para tratar de complementar, digamos, la evaluación de lo que pasa con su sistema que están modelando o analizando, ¿no es cierto? No solamente desde el punto de vista biológico, ¿no es cierto? Yo dije, pues siempre así en las redes biológicas, pero esas redes que yo me describí ahora, que eran 12, 13, ¿cuántas fueron? Todas esas se pueden usar para cualquier otro tipo. Pues hay unas que son, sí, digamos, muy de biología, pero hay otras que sí tienen una connotación mucho más general. Que, por ejemplo, la red de Petri, pues, la usan los biólogos, pero los ingenieros también, mucho. Entonces, una invitación también. Y, por último, avanzamos. Bueno, estas son dos referencias esenciales ahí, de donde me basé para esta presentación. El doctor Carlos Hershon, no sé cómo pronunciará, tuve la oportunidad de conocerlo en la Universidad Autónoma de México, muy querido además,
y a algunos de los estudiantes los ha acogido nuestra universidad muy amablemente. Entonces quiero darle también como crédito a él. Avanzamos. Y este es Alfredo, el caballero estudiante de doctorado de nuestro Ingeniería de Sistema de Computación. Él está ha trabajado más en temas de simulación molecular y está en primer año del doctorado en Ingeniería de Sistema de Computación. Está en Barranquilla y por eso no pudo estar con nosotros, pero contribuyó enormemente al desarrollo de esta presentación. Quiero darle crédito a Alfredo y pues naturalmente avanzamos. Hay mucha gente que todo esto que he asimilado a lo largo de todos los años es en gran parte fruto de mis estudiantes, a quienes quiero mucho y les doy todo el reconocimiento por todo el proceso que han logrado en mi vida. ¿Listo? Y muchas gracias por escucharme. Bien, entonces abrimos la fase de preguntas para las personas que tengan las preguntas para el profesor. ¿Alguien tiene preguntas? Listo. Primero, segundo, ¿alguien más? Bueno, entonces primero, por favor. Pues, con respecto a la autoorganización, quería saber qué papel cumple la conciencia dentro de la autoorganización. O sea, si los individuos que están envueltos en esta organización en realidad son conscientes de lo que están haciendo y son conscientes de tener el bien general sobre el bien de ellos mismos. Justamente yo creo que, bueno, gracias, ese es un tema bien complejo, ¿no? El tema de la conciencia, pero digamos una de las cosas, yo creo que incluso de pronto puedo hacer mención a, en principio yo diría que no hay como una conciencia de que cada uno de los componentes, como el tema de las hormigas, ¿no? Cada una simplemente hace una tarea, pero no están conscientes de que van a lograr esa propiedad que emerge, digamos, de manera general del sistema. Entonces, en principio yo pensaría que no, ¿cierto? Sin embargo, de pronto me hizo acordar usted ahorita justamente ahorita cuando conocí al profesor Hersherson, estuve, ¿cuándo fue? ¿Enero? En la Ciudad Autónoma de México, y estaba ya uno de los estudiantes de doctorado nuestros haciendo la pasantía, y entonces me contó de un proyecto y nos mostró algo que hicieron allá en el Metro de México, algo muy elemental realmente. Yo decía, esto es increíble. Simplemente era, pues, aquí lo vemos en el Transmilenio todos los días, la gente se manda a todos así, ahí lo dejan que la gente se baja. Lo único que hicieron fue poner unas señalitas, y esto fue algo apoyado por la Ciudad de México y por el Metro, un proyecto de investigación, era poner simplemente a los costados de las puertas una señal que dice, esta es la fila de espera. Pero no, ni siquiera le dijeron a la gente, vamos a poner estas señales, ni nada, sino la gente vio la señal y se paraba ahí, y entonces se paraba uno y después el otro llegaba y armaba la cola. Y entonces ahí nos mostraron incluso una nota de televisión. Y que llegaron a parecer eso, pues, muy elemental realmente, ¿no es cierto? Simplemente, entonces, digamos, de pronto ellos todos, de manera consciente, dijimos, vamos a hacer que el metro funcione mejor, ¿no es cierto? Entonces, en principio, pero ahí parecería que de pronto sí, ¿no? Dice, pero la gente simplemente llegaba y como que respondía de manera natural y emergía la autoorganización ahí, ¿no es cierto? Digamos, en principio, desde la conceptualización de teoría de los sistemas comunes, uno pensaría que no hay conciencia alrededor de eso, simplemente cada uno actúa de una manera individual y emergen. Pero digamos, si uno va, por ejemplo, a la teoría de juegos y sistemas complejos, en los seres humanos realmente sí tenemos una cierta conciencia para interactuar y producir, aunque, por ejemplo, me acuerdo que estudiamos algo que es la teoría, un modelo de la tragedia de los comunes, pero que es como que surgen muchos contextos, ¿no es cierto? Entonces, que viene de la Edad Media, entonces hay un sitio donde ponen a pastar a las reses, entonces pues si todos sacan las reses al tiempo, entonces pues se acaba y después ya no va a haber alimento, ¿no es cierto? O algo así como el agua o el consumo, entonces que digamos también de alguna manera si uno actúa de manera irracional, y ellos trabajan el tema de los agentes racionales, que de pronto ahí es donde aparece la conciencia, entonces pues después no va a haber, pero vemos que hay comportamientos irracionales de los humanos, ¿no es cierto? Entonces todos consumimos el agua, nos sembramos los árboles y entonces pues realmente vamos a no tener recursos naturales después, ¿no es cierto? Entonces en principio, digamos, no hay como esa conciencia, yo diría, ¿no? Digamos así en términos conceptuales, sino que emerge, digamos, el comportamiento. La siguiente pregunta era... Era con respecto a la utilización de los modelos, ¿se puede implementar
Sí, sí, digamos en principio esa es una de las cosas. Gracias por, perdón, bueno, a la diapositiva a esta, a la 5, me parece acá. Claro, gracias por ese aporte que me parece que es importante. El 5, ¿dónde está el monachito? Creo que es la 5, decía ya. Sí, la siguiente tal vez. Esa, la que dice sistemas complejos, esa. Entonces, digamos, es así, ¿sí? Digamos, en cada, como usted se supone que parte de los componentes y las integra, entonces incluso para cada componente, para cada pedazo hacia uno de los niveles de escala, usted puede poner un modelo diferente. El asunto es después cómo los integra, esa es la dificultad, pero en principio usted lo puede hacer, y esa es la invitación también, ¿cierto? A hacerlo. Bien. Sí. Abrimos otra ronda de preguntas para las personas que quieran preguntar. Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Alguien más? No, bien, primero. Bueno, dos preguntas. Primero, concerniente al cálculo y más como porque me surge el interés de en qué tipo de procesos biológicos se puede usar el cálculo pi. Bueno, ahí de pronto lo que uno tiene que empezar es por modelarlo como al estilo de un autómata, ¿cierto? Un autómata. ¿Usted es ingeniero biólogo? No, yo soy ingeniero de sistemas. De sistema, bueno, entonces de pronto lo más fácil, porque hay una relación muy cercana entre autómatas y lenguaje. ¿Ya vio teoría de la computación? Sí. Entonces, digamos, yo le invitaría a hacer eso. Entonces, piense eso como si fuera un autómata, donde un autómata simplemente pasa por estados del sistema, ¿no es cierto? Cada circulito es un estado y hay transiciones de un estado al otro. ¿Listo? Solo que, digamos, en los autómatas finitos usualmente en la práctica uno tiene son autómatas finitos determinísticos. Entonces usted siempre tiene un estado solamente y el sistema solo puede estar en un solo estado, punto, como la máquina de Turing, por ejemplo. Entonces ahí usted piense en que el sistema biológico que usted tenga pueda tener procesos concurrentes. O sea, una cosa está ocurriendo al tiempo como con otra. Y tiene, para poder que ocurra, tiene que recibir unos estímulos, ¿no es cierto?, para pasar de un estado al otro, hacer transiciones mejor. Entonces, y a partir de eso, entonces ya puede pasar al cálculo pi con un lenguaje. ¿Listo? Sí, pero digamos en la literatura, ¿en qué se usa el cálculo pi? O sea, concretamente. Buena pregunta, porque es que, digamos, el problema es que estos métodos son formales, ¿no? Digamos, por ejemplo, cálculo pi, cálculo lambda. Cuando se trata de modelar sistemas muy grandes, ya eso es prácticamente imposible, digamos, de hacer. ¿Listo? Entonces uno tiene que empezar es mirar con su red que tenga, por ejemplo, si es pequeña, y tratar de hacer ese tipo de modelamiento. Pero es basada más en los lenguajes, pero podría, por ejemplo, usarse en temas como redes metabólicas, ¿cierto? De ese estilo de que ocurren reacciones simultáneamente. ¿Listo? Por ejemplo, una red metabólica sería algo que usted podría modelar directamente con cálculo pi. Pero, digamos, el asunto es que estos son métodos muy formales, que hacer un modelamiento es complejo. ¿Listo? La segunda pregunta, usted habló de unos esfuerzos para integrar diferentes escalas, ¿no? Pero como que no se amplió ese tema. ¿Es que realmente hasta ahora está empezando? Digamos, si se hacen integraciones, por ejemplo, como lo que hablaba el caballero, digamos, incluso por ejemplo cuando uno desarrolla sistemas inteligentes, uno establece jerarquías, ¿no? Incluso sin ir muy lejos, ¿no? Digamos algo como en computación, la red de computadores, el modelo OSI, ¿cierto? Eso lo que hace es eso, justamente. ¿Se acuerda que viene la escala de física, luego la escala de red, y así? Eso mismo uno lo puede hacer así, digamos, computacionalmente. ¿Listo? Y uno establece como grupos, jerarquías, y simplemente establece comunicaciones de una capa a la otra. Y en cada capa puede hacer lo que el caballero anterior me preguntaba, que era simplemente ponga lo que se le ocurra, y eso ocurre por ejemplo en la red. Esa sería una forma de integrarlos. ¿Listo? Segundo. Luis Fernando, muchísimas gracias. Cada encuentro contigo de irse a soñar en las cosas más fascinantes y abstractas y traerlas al mundo más concreto. Hice un menú de 12 herramientas para modelar complejidad biológica.
y nos dejaste tarea. Sí, hay harta tarea por hacer. Ese es otro problema de encontrarse contigo. Pero también nos diste muchas aplicaciones muy interesantes y entre ellas hiciste una gráfica de las áreas de las escalas donde trabajas y mencionaste en muchas ocasiones el término de cognitivo. Aunque desafortunadamente en la lista de las 12 no hay nada ya, sí, excepto tal vez por los agentes, pero es interesante como tú manejas esto y a cada uno de los componentes que estás manejando le das la capacidad de percepción de acción, ¿cierto? Sí, no, más abajo, al final, lo cognitivo, sí, porque justamente ahí lo Lo miraste cognitivo... por todos lados. Sí, gracias. No, arribita, más arribita. La después, la que es 45, 46. 46. Sí, porque es que justamente lo cognitivo también es algo emergente, ¿no? Sí, gracias por traerlo, porque creo que ahí quedó, como yo me fui a lo biológico, ¿no es cierto? Y usualmente entonces uno mira más como las componentes biológicas del sistema, ¿no es cierto? Pero justamente lo cognitivo es algo emergente, pero que tiene una representación, por ejemplo las redes neuronales, ¿no? Para mencionar algo, digamos las redes neuronales pues son neuronas que interactúan, que tienen ahí las sinapsis y nuestra hipótesis es que las sinapsis guardan el conocimiento de lo que sabemos hacer o lo que percibimos y cómo lo interpretamos. Entonces, pero claro, ahí aparece algo metafísico como la mente, ¿cierto? O el razonamiento, ¿sí? Entonces, o el mismo conocimiento, ¿no? Ahí están, cuando uno hace una red neuronal la implementa, no, era la 46, creo. La que sí, avance. 45, 46. No, entonces era más abajito. 40, pero era 49. La segunda, esa 49, sí. Eso me parece más fascinante por la potencial iteración que existe. Sí, claro. ¿Cuánto de cognitivo hay en la percepción, acción a nivel atómico, molecular, genómico? Sí, claro, ¿verdad, Nelson? Eso es justamente la tesis de Nelson, ¿no es cierto? Y también para el caballero anterior, justamente ahí de pronto, y gracias por su, digamos, uno tiene una capa y esa capa, digamos, si uno ve desde el punto de vista de la información, ahí emerge una información que se la transmite al otro, ahí es donde está lo cognitivo, ¿no es cierto? Digamos, un conocimiento que se va, o una información que se va transmitiendo a la otra capa. ¿Sí? Como en las redes, ¿no es cierto? Que para uno, y yo, digamos, uno no es como tan consciente de eso cuando es usuario en sistemas de comunicación, de computadores, y eso realmente hay una gran complejidad ahí en ese proceso, ¿no? Y hay una información que se va transmitiendo de un nivel al otro, y esa es donde emerge una información que se va transmitiendo al otro nivel, y ese es lo cognitivo, pues nosotros hablamos cognitivo es como los seres humanos representamos el conocimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero sí, diga, de pronto ahí es una invitación y gracias a usted. Creo que ahí nos dan muchas ideas, nosotros justamente desde lo atómico a lo molecular ahí hay un conocimiento que se está transmitiendo, ¿no es cierto? Que se refleja y en últimas eso es lo que, cuando uno mira las redes neuronales allá, eso es impresionante que, y con las aplicaciones que uno hace prácticas, pues al final aprende a reconocer imágenes o resolver otro tipo de problemas, audios, y que eso es lo que uno supone que está aquí en el cerebro, al final son átomos, ¿no? Si uno se va a un enfoque muy como materialista, pues ahí están las células, ¿no? Carne y hueso, ¿no es cierto? Ahí es donde está eso explicado, pero ahí es donde está esa ruptura que hay algo metafísico, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros interpretamos como mente y el conocimiento que se genera a partir de esas interacciones locales. Listo, tercero. Yo tenía dos preguntas muy concretas. La primera es analogar el concepto de emergencia al de incertidumbre o entropía informacional, llamémoslo así. No hace en cierta manera que el concepto de emergencia pierda como su peso, no lo vuelve como un concepto dependiente del observador, como en cierta manera creo que alguien lo ha descrito como emergencia de la segunda pregunta es muy asociada a eso mismo. No es una emergencia que digamos uno use para al final de la charla, por ejemplo, mencionó que la emergencia lleva a autoorganización, pero cuando uno la analoga a entropía, termina concluyendo que no, que la emergencia no... Pues están anticorrelacionados, ¿no es cierto? Sí, pero igual cuando usted pide la información le dice qué tan organizado está el sistema, como en el monachito ese, ¿no? Digamos, si ya está bien organizado, ese no me está dando más información, también que esté menos... Sí, que es un poco como paradójico, ¿no es cierto? Sí, porque le da menos información, pero realmente está más organizado.
Pero sí, digamos, lo primero es eso, depende del observador. ¿Listo? Y lo que usted quiera medir, ¿no es cierto?, sobre el sistema. Y eso sí está, digamos, y gracias por hacer esa observación, porque eso sí es muy importante, ¿no? Y eso es también el fundamento del modelamiento, ¿no es cierto? Cuando yo hago un modelo, yo hago unos supuestos y yo tengo una perspectiva para analizar mi sistema que estoy modelando. Entonces, en ese sentido, sí es dependiente del observador, ¿no es cierto? Y por otro lado, lo otro que acaba de decir. Sí, por ejemplo, uno menciona, o más usual. Ah, sí, que digamos, pues, de todas maneras le da una medida, ¿no?, de la autoorganización, ¿sí? Pero sí está como inversamente relacionada, ¿no? Eso es lo que usted quería resaltar, ¿verdad? Sí, que me parece raro. Que uno, por ejemplo, lo mencionó tal cual, la emergencia lleva a la autoorganización, pero si están anticorrelacionadas sería... La medida, pero, digamos, es más bien en términos ya prácticos. La siguiente, por favor. Tal vez era, o la anterior tal vez era. Esa. Sí, digamos, en últimas le da una medida cuantitativa de qué tan autoorganizado está. Solo que es entre más chiquita, más autoorganizada. ¿Sí? Un paréntesis ahí pequeño. Hutchinson efectivamente asocia entropía con información y autoorganización con el opuesto de la entropía. Pero en la siguiente tú también mides la complejidad. Pasas a la siguiente. Hay la medida de complejidad como las relaciones, listo. Automatización es 1 menos entropía, chévere. Y complejidad. Pensé, a ver, entonces, a ver, devuélvase un momentito, que creo que eso tal vez no lo dije. No, aquí. no sé. Antes, ¿no es cierto? Sí, ahí también me faltó esa medida, ¿no es cierto? Porque ahí no es obvia, ¿no? ¿No es cierto? Sí, para el algún tipo de producto o algo así, pero no está claro. Sí, ahí me deja la inquietud ahorita para respondérsela ya mismo, ¿sí? Sí, tiene toda la razón, ¿no es cierto? En términos de... Porque esa es la medida debería más ser como un interesante. producto de los dos, un Y producto, tú sí. tienes que estar Es un producto de los dos, ¿no es completamente cierto? Están asociados, debería ser. Puede ser como- Por la forma misma es un producto, debería ser algo así, ¿no es cierto? La complejidad. Devuélvase anteriormente, decíamos la complejidad, porque creo que ahí estaría la respuesta de manera explícita. Sí, que es como Creo que la... no está. Sí, sí. donde hablaba de complejidad. No, digamos, no de manera explícita, pero en términos esa, digamos, ¿no es cierto? Que es justamente ese balance entre el caos y es como un producto, ¿sí? Es eso, es lo que está en azulito, ¿sí? Gracias. Que es justamente eso, el balance entre las dos. Entonces, y ahí es donde está lo que hablaba yo van en contraposición. Entonces, si usted las multiplica, pues entonces, ahí se ve que es un producto, sí, debería ser un producto para que baje y suba otra vez, ¿sí? Entonces, es un producto, que es ese balance entre el cambio y el caos, ¿sí? Gracias por la observación. Sería el producto, ¿no? ¿Sí? Un producto podría ser una forma de medirlo, ¿no es cierto? Pero de pronto ahí faltó la expresión explícita, las expresiones explícitas. Sí, gracias, que eso sí faltó ahí como en vacío. Listo. ¿Y la cuarta persona? ¿Cuál de los sistemas es más predictivo? O por ejemplo el de terremoto, ¿cuánto tiempo le damos para correr? No, ya lo de la capacidad de predicción, eso sí depende de cuánto tiempo le da para correr. No, pero es el ejemplo. No, pero digamos eso, esa es una de las grandes dificultades, ¿no? Y también depende del contexto particular, de los métodos que usted haga, y una de las grandes, cuando usted ya hace el modelo, usted debe establecer una forma de medir qué tan bueno es, ¿no es cierto? Entonces ya del contexto particular usted determina qué capacidad tiene de predicción. ¿Listo? Entonces ahí depende del contexto particular. Digamos, pues ahí logramos unos resultados buenos, digamos, y usualmente, digamos, ya cuando estos son modelos basados en datos, entonces uno pues espera un 90%, pero a veces logra alcanzar 70% de precisión para predecir eso, así en términos intuitivos, ¿no? Pero entonces, digamos, depende del contexto particular. ¿Listo? Sí, gracias. ¿Alguien más tiene preguntas por hacer? Porque esta es la última ronda de preguntas. Entonces, ¿uno? Bueno, pues digamos que yo tengo una pregunta corta, más como conceptual respecto al término de caos. Y digamos que en el momento en que usted, digamos, relacionó la autoorganización con el orden y la Emergencia. La emergencia con la entropía. Entonces, me surgió una pregunta y es: ¿qué relación habría entre caos y emergencias? Es decir, ¿cuál podría implicar a la otra o si es solo una propiedad distinta? Sí, digamos, uno asocia usualmente el caos con el orden, el desorden, ¿no es cierto? ¿Sí?
van como en contraposición ahí. Entonces, de acuerdo con la autoorganización, volvamos a Monacho, de pronto, ¿dónde está el monachito que usted mostró hace un ratito? No, el de las frutitas. Esto sí, porque ahí de pronto es donde está lo que de pronto le puede describir a uno eso, ¿no es cierto? El caos es contrario como a la autoorganización. O sea, porque cuando está más organizado es más desordenado, es menos desordenado, ¿cierto? Entonces, digamos ahí. Y la autoorganización, si hay una relación directa, ¿no? Digamos, el caos, bueno, llamémoslo desorden, ¿no? Porque es que de pronto aquí los estudiosos del caos me acribillan, ¿no es cierto? De los sistemas caóticos, ¿no es cierto? ¿Sí? El concepto, llamémoslo así intuitivamente como el desorden, ¿no es cierto? Entonces cuando se va aumentando el orden, ¿no es cierto? O la autoorganización, entonces se disminuye el caos, ¿cierto? Entonces esa sería como la relación entre la emergencia y el caos, ¿sí? Que ahí aparece, entonces digamos, en lugar del desorden, el desorden, que es la autoorganización va contraria al orden, ¿no es cierto? Entonces piense que tuviera como el complemento de la autoorganización que aparece ahí, la S. Esto que sería una medida del desorden, llamémosla, ¿sí? No sé si eso le responde un poquito, eso. Sería poner la curva en la otra, el 1 menos esa, ¿no es cierto? ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, amigos, todos.